Para el siguiente proyecto web vamos a trabajar un login utilizando cookies y variables de sesión. Vamos entonces primero a crear una tabla usual login con esos campos. Va a ser varchar 50 y usual password. También de varchar 50. Listo, vamos a definir entonces el login como llave primaria y vamos a guardar la tabla usuarios. Listo, solamente va a tener estos dos campos, login y password. Vamos entonces dentro del proyecto web a crear un nuevo proyecto, aplicación web vacía de ASP.NET, vamos a llamarlo web. Vamos entonces a tener un nuevo proyecto donde vamos a tener nuestra biblioteca de clases con el mismo nombre, punto lógica, donde vamos a agregar entonces la carpeta clases. Dentro de clases vamos a agregar entonces una clase, class conexión, y la clase usuario, class usuario. Listo. Vamos entonces a agregar acá en referencias el ensamblado using system collections configuration, perdón. Listo, vamos entonces a la conexión. Tenemos acá método público, class conexión, y vamos a realizar lo siguiente: un método público tipo string getConnection, ese va a ser el nombre que le voy a establecer, y vamos entonces, no recibe datos y retorna configuration manager. Esto vamos a hacer primero la importación de la librería using system.configuration. Listo. Configuration manager.connection strings. Vamos a buscar una conexión que se llama cnx.toString. Listo. Eso es lo que tenemos acá. Vamos entonces aquí al usuario a definir using system.data y using system.data.sql client. Listo. Vamos entonces acá, este acceso a datos para la variación del usuario la vamos a trabajar a través de procedimientos de almacenado. Vamos aquí primero a definir el método constructor. No recibe parámetros y lo que hace es instanciar la clase de la conexión. Class conexión, objeto class conexión igual a new class conexión. Listo. Vamos a declarar por acá una variable string, esa va a ser global, stConnection, que va a ser igual a lo que retorne el método del objeto class connection que se llama stGetConnection. Listo. Vamos entonces a definir el código para ejecutar entonces el procedimiento almacenado de consulta. Vamos entonces primero a definir nuestras variables SQL. Primero entonces la variable SQL connection para establecer la conexión a SQL. SQL command para entonces lo que vamos a ejecutar el procedimiento. SQL data adapter para entonces la consulta de datos a nuestras variables dataset, y SQL parameter para la adición de parámetros en caso de que vayamos a trabajar procedimientos con parámetros de salida. Vamos a copiar entonces el siguiente código, un método como tal que tengo construido, en el cual vamos a cambiar lo siguiente. Tenemos entonces la conexión configurada, conexión, que en este caso ya no trabajaríamos con esta conexión, sino con la que tenemos definida de manera global, que sería esta de acá, la ya recuperada del método stGetConnection. Tenemos entonces nuestro dataset,
la apertura de la conexión, el SQL command, donde le decimos el nombre del procedimiento que vamos a ejecutar. Vamos a dejarlo vacío porque todavía no hay procedimiento creado. Le decimos que vamos a trabajar con un tipo de comando store procedure, es decir, procedimiento almacenado, y definimos entonces a continuación el nombre del parámetro y el valor que vamos a enviar, dependiendo de lo que vamos a enviar. Y la consulta, una vez ejecutado ese procedimiento almacenado, lo vamos a asignar a la variable dataset. Vamos entonces a crear el procedimiento de consulta. Vamos acá, nuevo query, vamos a decirle entonces create procedure, ponerle sp consultar usuario, que recibe entonces dos parámetros. El primero recibiría entonces primero el login, que sería un varchar de 50, varchar 50, y recibiría entonces cpassword también de varchar 50. Listo. Nuestro procedimiento almacenante va a tener un select. Podemos poner entonces, vamos a darle a refrescar para que nos aparezca entonces la tabla de usuarios. Select usual login, coma, y usual password. De la tabla de usuarios, donde el login sea igual al login que estamos enviando por parámetro y el password sea igual al password que estamos enviando. Eso, esa es toda la consulta que tendríamos. Vamos a ver select usual login. Listo, nos falta acá el as para listo. F5, listo. Tenemos entonces nuestro procedimiento de consulta. Entonces, así como le vamos acá, lo vamos a invocar aquí donde dijimos que vamos a trabajar con el procedimiento de almacenado. Vamos entonces a reemplazar estos valores. ¿Qué parámetro esperamos acá? Clogin. ¿Qué le vamos a enviar? Entonces vamos a cambiar aquí. Estos son ejemplos de tipos de datos que podemos recibir como parámetros dentro del método. Vamos a definir entonces un string strLogin y un string strPassword. Listo. Vamos entonces a enviar acá de ese valor parámetro strLogin y strPassword. Listo. Para este caso no vamos a traer parámetros de salida del procedimiento almacenado, puesto que solamente vamos a retornar la consulta. Entonces este de acá no va. Esto ya tenemos entonces nuestro consultar usuario. Vamos entonces al proyecto web, crear entonces una carpeta interfaces, donde vamos a entonces agregar un nuevo elemento. Vamos a agregar entonces un formulario web FRM principal, donde vamos a agregar entonces una tabla de 3×2. Listo. Vamos a cambiar la propiedad acá. Style width. Borramos entonces este lado acá. Reemplazamos entonces esto por espacios. Listo. Y vamos a definir esta misma propiedad para cada una de nuestras columnas. Listo. Vamos a ver un momento acá. Listo. Dentro del T. Y lo mismo entonces acá. En el último definimos entonces el ancho del 100 y vamos a agregar la propiedad allSpan igual a 2. Listo. Vamos a nuestro diseño. Ok, vamos a cambiar entonces la propiedad
son dos columnas, vamos a hacerlo proporcional, entonces 50 y 50. Listo. Vamos a agregar entonces aquí login y aquí password. Listo. Vamos entonces a arrastrar acá un botón y dos textbox para el usuario login y para la contraseña. Textbox, listo. Vamos a cambiar las propiedades. Vamos a hacerle entonces txt login y txt password. Vamos a cambiar la propiedad también del botón, btn aceptar, y cambiamos el texto acá a aceptar. Vamos a decirle entonces que la tabla tiene entonces el estilo, vamos a ver si tiene la propiedad alink, test alink, dos puntos enter. Listo, todo adoptó entonces un estilo centrado. Vamos a crear entonces otro formulario, frm inicio. Listo, se lo vamos a crear sin nada todavía. Vamos a decirle aquí aceptar, vamos a definir entonces un try y un catch y vamos a mostrar el mensaje de excepción por JavaScript. ¿De qué manera hacemos eso? Entonces compramos el siguiente código y le decimos que el mensaje de la excepción lo va a mostrar a través de un parent.alert. Vamos a decirle entonces acá, vamos a agregar como referencia el proyecto web, proyecto de la biblioteca de clases. Listo, vamos a generar entonces lógica, que es como tal la biblioteca de clases. Punto class usuario, el objeto igual a new, lógica class usuario. Tenemos entonces acá un dataset, para ello debemos entonces importar el namespace system.data usuario. Listo, vamos a hacer un dataset de ese consulta igual a lo que retorne el método consultar. ¿Qué le vamos a enviar? Entonces le vamos a enviar lo que vaya por login y lo que vaya por password. Vamos entonces a la interfaz del formulario principal y vamos a darle en password, propiedades, vamos a cambiar el test mode de single line a password para que no sea visible la información. Listo, estamos consultando cómo validamos que la información fue correcta o no. Entonces decimos lo siguiente, le decimos sí, la consulta en la tabla 0, las filas, el conteo que él realice es mayor a 0, es decir, estuvo bien la información, entonces va a ejecutar un código en específico. De lo contrario, es decir, si es igual a 0, es porque ni el login ni el password coincidieron. Entonces arroje la excepción que diga login o password incorrectos. En caso entonces de que la información sí arroje datos, es decir, la información fue correcta, decimos que realice un response.redirect al formulario de inicio, frm inicio.spx. Listo. Vamos entonces al formulario de inicio, formulario principal, vamos a agregar una fila, así como esta, con call span de 2, y en vez de un button vamos a agregar un checkbox. Vamos a agregarlo
Puede ser o por interfaz con el cuadro de herramientas o por código de la siguiente manera. Va a tener entonces el nombre chk recordar y va a tener un nombre, un texto de recordar usuario. No tiene evento on click. Listo. Vamos al diseño. Listo, tenemos nuestro checkbox. Si la información es correcta, antes de que él redireccione, vamos a hacer la siguiente validación. Vamos a ver si el checkbox chk recordar.checked, es decir, si esta información es true, si está chequeado, el checkbox solamente tiene entonces dos propiedades: falso o verdadero. True en caso de que sea checked, falso en caso de que entonces tenga el signo de admiración .checked, que sería la negación, o sea el false. Entonces, si él seleccionó recordar usuario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir entonces la cookie. La definimos de la siguiente manera: http cookie. Listo. El nombre que le vamos a colocar, en este caso cookie, le decimos que es igual a new http cookie, donde enviamos entonces el nombre de la cookie y el valor. Para el nombre, utilicemos siempre nombres en las cookies que no hagan referencia a lo que estamos guardando. Es decir, si yo voy a recordar el usuario, pues que la cookie no se llame usuario o cliente usuario, sino que tenga un nombre totalmente diferente a lo que estamos almacenando. Y le decimos que va a almacenar en ello entonces lo que diga txt login.test. Esto le puse recordar usuario, que para mí sería el mismo login. Le decimos entonces, debemos definir un tiempo de vida para la cookie. Le decimos que va a expirar y le establecemos. Podemos determinar si va a expirar esa cookie. ¿Qué es una cookie? Es un archivo temporal como tal que se genera en nuestro navegador. Es un archivo temporal que tiene un tiempo de vida, de acuerdo entonces a lo que le asignemos, que puede ser de minutos, de segundos, de horas, de días. Vamos a definir entonces un tiempo de vida de días. Entonces le decimos add days. Le decimos que a la fecha de hoy le agregue cuántos días. Vamos a decirle que 2, entonces él va a sumar 2 días. La cookie es totalmente independiente del aplicativo web, es decir, que si yo a futuro tan pronto cierre y vuelva a ejecutar el aplicativo, si no han pasado 2 días, esta cookie con nombre token sigue existiendo y podemos hacer uso de ella. Pues podemos almacenar información en ella. En este caso solamente vamos a almacenar el usuario. Listo, definimos entonces el response.cookies.add para adicionarla y le decimos que entonces adicione la cookie que acabamos de crear. Listo. ¿Qué pasa si el usuario no seleccionó recordar usuario, sino que simplemente se logueó y dijo que no quería recordar? Él debe hacer lo siguiente. Debemos decirle que definimos esta misma línea, http cookie. Él va a ir a buscar a la colección de cookies una que se llame token. Le va a decir entonces, vamos a copiar este código exactamente igual. Solamente va a cambiar que le vamos a decir que va a expirar en menos un día. Entonces, un ejemplo, si hoy es domingo, la cookie expiró el sábado, entonces ya cuando yo lo vuelva a ejecutar el aplicativo, ya esa cookie no existe, ha sido borrada de mis temporales. Listo, entonces si la cookie, si el checkbox está seleccionado para recordar, va a estar vigente el archivo temporal 2 días. De lo contrario, si yo entré, le di que no y la cookie ya estaba creada porque en el proceso anterior le había dado que lo recordara, pero en este actual le dije que ya no, entonces él debe realizar
el borrado de esa cookie. De esta manera, entonces estamos almacenando una cookie. Vamos a ir al page load. Vamos a definir entonces una validación de que si el método es diferente del postback, es decir, la primera vez que cargue la página, va a validar. Entonces dice si es primera vez que se ejecuta y realizamos entonces un request. ¿Listo? Para definir una cookie con el response. Para atraparla con request.cookies. Entonces, ¿qué cookie va a ir a buscar? Pues va a buscar una que se llame token dentro de los archivos temporales. Si la cookie token es diferente de nula, es decir, que existe, entonces si es diferente, vamos a decirle al txt login.test que es igual al request.cookies.token.value. ¿Listo? De esta manera le estamos diciendo, si cargo la página por primera vez y en el proceso anterior yo le había dado que recordar al usuario, entonces él debe asignarlo al login.test. ¿Listo? Vamos aquí a resumir un poco esto. ¿Listo? Vemos entonces acá nuestro botón aceptar. Vamos a poner aquí un punto de interrupción. Vamos a poner un punto de interrupción acá en la clase usuario. Vamos a registrar en nuestra base de datos un usuario, puesto que la tabla debe estar vacía. Usuario entonces de Santa Fe. Password 123. ¿Listo? Vamos a definir entonces el formulario principal como proyecto de inicio, como página principal, y vamos a ejecutar. Listo, vamos entonces a colocar el usuario de Santa Fe. Listo, vemos que el test mode del password nos funcionó normal. Vamos a darle recordar usuario. Listo, vamos a darle ejecución. Listo, vamos a ver qué error tuvimos. Dice referencia objeto no establecida. Vamos a ver qué nos faltó. Clase usuario. Ok, ya sé que nos faltó. Como él va e instancia el método aquí, la clase de usuario se está conectando al método stGetConnection, que él está buscando una cadena, un connection strings dentro del webconfig, que no hemos definido acá. Es decir, definimos todo, pero no le decimos a dónde se va a conectar. Definimos entonces el siguiente código. Definimos entonces la etiqueta connection strings con el name cnx, que es el que estoy haciendo referencia acá en la clase conexión. Y listo, vamos a ver que nos arroja una excepción. No me dejo pasar, listo. Donde tenemos data source, que es a donde se va a conectar el servidor de base de datos. Tenemos el catálogo inicial, que es la base de datos a la que vamos a apuntar. Modo integrado de seguridad igual a true, es decir, no estamos solicitando usuario. Vamos a ejecutar nuevamente. Ya no nos debe entonces aparecer ese error. Sale de Santa Fe, 1, 2, 3, recordar usuario y aceptar. Listo. F10, ok, ya sin error. ST conexión entonces ya recuperó la conexión del webconfig. Vamos a ejecutar el procedimiento. Si no hay problema, él debe retornar datos. Vemos entonces que retornó. Listo, nos retornó aquí la información. Y lo que hacemos es validar. ¿Es mayor a 0? Sí, coincidieron los datos. ¿El checkbox está seleccionado? Sí, el checkbox está seleccionado. Entonces viene, declara una cookie llamada token, donde estamos almacenando el login. Le decimos que va a expirar en 2 días. La definimos. Redireccionamos al formulario de inicio. Listo. Vamos a ver qué mensaje se presentó. Ok. Y aquí estamos en el formulario de inicio. Vamos entonces a cerrar. Vamos a colocar un punto aquí en el page load y vamos a volver a ejecutar. La cookie que seleccionamos debe haber quedado creada. Es bien y válida. La cookie token es diferente de nula, entonces debe haber un archivo temporal
llamado token, él valida, existe porque le hemos dicho que tiene un tiempo de vida de 2 días, es decir, todavía debe existir. Entonces él va a tomar el valor de esa cookie, que es entonces el login o el usuario. Vemos entonces acá que tenemos el usuario. Vamos a pasar esta vez y no le vamos a decir que recuerde el usuario. Vamos a darle a aceptar. Él viene acá, valida el usuario, retorna datos. El checkbox está seleccionado, no. Entonces viene a la cookie token, le asigna un tiempo de vida de -1, es decir, expiró ayer, la declara, redirecciona. Estoy en el formulario inicio. Vamos a cerrar, volvemos a ejecutar. Él valida. La cookie token existe. De acuerdo a esto, le dije que expiraba ayer, es decir, ya no debe estar vigente ese archivo temporal. Él dice, ¿es diferente de nulo? No. ¿Por qué? Porque ya no existe esa cookie. Entonces el usuario ya no es recordado. De esta manera trabajo con cookies donde puedo almacenar diferente información. Debo tener en cuenta que esa información se guarda en un archivo temporal y que si no manejo un tiempo de vida, esa cookie va a quedar creada allí por defecto y puede ser accedida por entes externos. Entonces por lo regular yo guardo las cookies con valores diferentes, con nombres diferentes a lo que voy a guardar en ella, y la información de las cookies va encriptada precisamente para que no sea legible, ya que es un archivo temporal. ¿Listo? De esta manera trabajo con las cookies dentro de el proyecto web.